Muy buenas, soy Jesús Alonso Carrillo, residente de tercer año de Medicina Interna. Lo primero, dar las gracias a Mir por pensar en mí para poder explicar esta especialidad, que creo que es preciosa y que me gustaría que conocieseis bien. Muchos de vosotros al final habéis tenido contacto con ella en la carrera, pero vamos a por ella y a ver si os interesa, porque de verdad que creo que merece la pena. Lo primero de todo, para definir esta especialidad solo con una palabra, yo lo que haría es quitar la parte de interna y lo que haría es quedarme con medicina, la medicina con mayúsculas. Al final esto lo hemos hablado muchísimas veces y en charlas anteriores. Lo que tiene el internista y lo que aporta el internista es la capacidad, en definitiva, un poco de aunar que no nos dedicamos solo al riñón, no solo al corazón, no solo a un hígado, sino que el paciente es un todo, es su enfermedad, pero no solo es su enfermedad, sino que creo que damos mucha importancia a toda la parte social de este paciente, a su situación funcional, a si tiene o no deterioro cognitivo, y esa capacidad un poco más generalista, transversal de ver al paciente, yo creo que es lo más bonito que tiene. ¿Cuáles son mis puntos positivos? Mis puntos positivos es que nosotros no podemos decir esto no es mío, todo es nuestro realmente. Es verdad que si algo es quirúrgico a lo mejor no va a estar a nuestro cargo, pero también es nuestro. Yo cuando me metí a medicina interna, lo que me gustaba era que yo con una anamnesis, realizar una serie de preguntas y una exploración, podía solicitar unas pruebas complementarias y averiguar qué es lo que le estaba pasando a mi paciente y tratarlo. ¿Qué es lo que yo creo? Que al final es algo muy satisfactorio. El hecho de que te llame el trauma porque se le ha puesto mal un paciente y tú seas capaz de resolver rápidamente, al final, desde lo más frecuente a lo más infrecuente, qué es lo que le está sucediendo, es muy bonito. Y el paciente yo creo que te lo agradece. Somos hospitalistas. A mí me gusta mucho el hecho de empezar en la planta 15 de mi hospital viendo periféricos, bajarme a la 14, ir planta a planta viéndome a los pacientes, hablar con ellos, hablar con su enfermera, discutir qué tratamiento o cómo ha estado el paciente, bajarme luego a broncoscopias y comentar pues cómo ha sido la prueba que le han hecho y luego anatomía patológica para ver ese resultado de esa biopsia que se ha tomado. Porque al final, pues tienes en definitiva el hecho de estar día a día pues contactando con muchos especialistas, que a mí es algo que me gusta y por eso que creo que es muy sociable, porque internistas estamos en todos los servicios al final y pasamos por todo el hospital y hace que estemos siempre en contacto pues con todos los compañeros del hospital. Más que nunca es una residencia que te haces tú. El hecho de que tengamos una especialidad tan amplia hace que no podamos saber de todo y es algo que mucha gente ve como algo negativo. Pero claro, a cara para estudiar, nosotros no tenemos no cogemos un manual, el Harrison, y nos tenemos que estudiar un cachito que es la cardiología, otro cachito que es la neumología. Teníamos que estudiárnoslo todo. Por eso al final es cada uno el que decide cuánto estudia de cada, cuántos cursos intenta hacer o si le gusta la investigación dedicarse a eso. Por eso al final eres tú el que más se hace la residencia, a lo mejor en diferencias a otras especialidades. ¿Cuáles son mis puntos negativos? Pues a ver, es una especialidad que creo que dentro del hospital sí se tiene muy buena estima, pero fuera del hospital es muy difícil que alguien sepa que has cogido. A ver, ¿cómo le explicas tú a tu abuela que has cogido medicina interna? Pues sí, algo de dentro del cuerpo le puedes decir, o que eres como la atención primaria, pero del hospital. Es muy complicado de explicar para gente que no está familiarizada con el ámbito médico. Sin embargo, creo que dentro del hospital sí que se nos reconoce. Por otro lado, creo que es fundamental conocer nuestras limitaciones. No somos cardiólogos, es decir, si yo tengo un shock cardiogénico y a mí el paciente se me está escapando, necesito poner drogas vasoactivas, pues probablemente tenga que llamar al cardiólogo para que me eche una mano, o necesite para ventilar a un paciente que está haciendo una acidosis, o si el paciente sangra y está haciendo una hematemesis, pues tendré que llamar al digestivo. Es decir, somos dependientes de otras especialidades. Pero a mí no es algo que me preocupe ni es algo que me parezca que sea malo. Al final, cuando tú llamas a otro especialista, te aporta mucho conocimiento, hace que un paciente te lo vuelvas a revisar, hace que te vuelvas a ver cuál era esta guía, cómo reviso lo otro. A mí me parece que es muy motivante.
A mí me encantan los pacientes y hay gente que no. Entonces, a mí lo que me motiva una mañana es llegar, cogerme a Juana, preguntarle a Juana, que tiene 90 años y está ingresada por insuficiencia cardíaca, qué es lo que le pasa, que me hable de sus nietos, de cómo hace las croquetas. A mí eso es lo que me gusta. Hay gente que no, hay gente que ve al paciente y lo que quiere es intubarlo directamente. Pues claro, lógicamente, esta no es nuestra especialidad. Aquí tenemos mucho contacto con el paciente, mucho contacto con las familias y día a día hay que lidiar con ello. Técnicas tenemos pocas, al final son técnicas importadas de otras especialidades, pues la paracentesis, la toracocentesis, la punción lumbar, pero aparte de esas, nosotros lo que tenemos es un bolígrafo y usar nuestra cabeza para establecer un diagnóstico e intentar poner el mejor tratamiento a nuestro paciente. Entonces, si lo que te gusta son las técnicas, todo ese cacharreo, etcétera, no creo que sea la especialidad más indicada, ya que nuestro mayor cacharro es el bolígrafo, como os decía. Las guardias habitualmente hacemos tanto de puerta como de planta y las de puertas suelen ser regulares y hacemos bastante durante toda la residencia. Entonces, si no estás dispuesto a aguantar guardias que sean reguleras, pues lógicamente no te cojas esta especialidad. ¿Cuáles son nuestras rotaciones? Pues bien, vamos a pasar mucho tiempo en medicina interna y cuando digo mucho tiempo es prácticamente la mitad de nuestra residencia. De 5 años que tiene la especialidad, prácticamente 2 años y medio estamos en interna. Pero ojo, cuidado, que el otro 50% vamos a estar en el resto de médicas, en cardio, en neumo, en digestivo, en nefro, en neuro. Luego ya especialidades un poco más específicas, en algunos hospitales oncología, en otros hematología. A veces se rota por autoinmunes o reumatología, UCI, que también es una de las especialidades por las que creo que tiene más valor rotar cuando eres resi más mayor. La consulta, que al final, aunque la especialidad sea prácticamente todo de hospitalización, tiene una parte de consulta y como adjunto, gran parte de nuestros adjuntos tienen al menos un día de consulta y luego casi todos los hospitales contemplan una rotación externa. Os dejo aquí el calendario de mi hospital, pero bueno, cada hospital con sus matices puede ir cambiando. Luego, subespecialidades. Esto son partes por las que tiene la especialidad en las que yo no creo que haya que centrarse ni que sean un punto angular a la hora de decidir qué residencia hago. Pero hay que saber que uno, a posteriori o incluso durante la residencia, si le apetece, pues puede ver algo de enfermedad tromboembólica, consultas de lípidos, de autoinmunes, de insuficiencia cardíaca, VIH, infecciosas tropicales. Luego hay cada vez más unidades de minoritarias, la ecografía clínica que está también muy de moda, etcétera. Pero bueno, esto yo creo que es algo que es además de y que hay servicios que lo pueden proporcionar, pero lo importante, como os decía, son las especialidades generales, estas que antes he comentado, más que estas que son las subespecialidades. ¿Cuáles son los fundamentos míos y que a lo mejor cualquier persona piensa lo contrario? Yo creo que el centro al que vayáis debe ver muchos pacientes. La medicina interna es ver muchos pacientes, uno detrás de otro, para ir formándote. ¿Qué más queremos? Porque tenga mucho peso la medicina interna. Da igual si el hospital es más grande o es más pequeño, pero creo que es fundamental que interna tenga peso en el hospital. Tercero, que se libren las guardias. Si las guardias son malas, hay que asegurar que se libren y además que no hagamos un número excesivo. Yo creo que 55 guardias al año, que son aproximadamente unas 5 guardias al mes menos el mes de vacaciones, es un número bastante ajustado para lo que deberíamos hacer para que no generemos tantísimos salientes, que no nos enteremos de la rotación y para que no sea un déficit de guardias. Yo creo que es un número bastante equilibrado. Creo que el hecho de que sea un hospital universitario puede ser positivo, sobre todo si te interesa la docencia o la investigación, que a lo mejor no es lo más importante de la residencia, pero ahí está. Creo que los residentes deben ser parte activa del servicio y sobre todo que haya un buen ambiente. Al final nosotros lidiamos no solo con los residentes de nuestra especialidad, sino con los residentes de fuera de nuestra especialidad. Y hay que intentar llevarse bien porque si no es imposible el día a día con el número de horas que pasamos ahí. Luego, hospital grande, hospital pequeño, el eterno debate respecto a medicina interna. La pregunta es, ¿qué grande y qué pequeño? Al final, si es un hospital grande en el que el peso de medicina lo tiene medicina interna, el de la hospitalización, pues es un buen hospital grande. Un hospital pequeño, pues si todo ingresa en medicina interna, maravilloso. Pero ojo, cuidado, el 50% de nuestras rotaciones son fuera de interna. Entonces, un hospital pequeño debe, de alguna manera, suplir esas rotaciones fuera de su hospital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué grande y qué pequeño? Sería mi pregunta. ¿Cuáles son las frases más escuchadas y que quería comentar? Pues son estas. Me encanta interna, pero todo el mundo me dice que no la haga. ¿Por qué? Yo diría. Es decir, si es una especialidad que te convence, que te gusta ver al paciente de una forma global, que te interesa el trato con el paciente y ese manejo general que tenemos, yo creo que hay que hacerla. Hay que desterrar esos falsos mitos de que, bueno, no tiene tanto mérito como hacer cardio o neuro, pues nada más alejado de la realidad. Son especialidades simplemente diferentes.
me gusta neuro, me gusta digestivo, me da cardio y no me da, pues hago interna. Yo creo que eso es un error. Si no os da por una especialidad médica que os guste, creo que merece la pena repetir el MIR un año más antes que hacer interna si creéis que es una especialidad que puede no gustaros o que no va a casar con vosotros. Tercero, interna se va a acabar. Yo creo que eso es falso, que la interna al final cada día más de cara a la asistencia compartida con patología quirúrgica, con psiquiatría, con un montón de especialidades, a la par que hospitales más pequeños en el que medicina interna tiene el peso de la hospitalización y el especialista viene a hacer determinadas pruebas más puntuales, pues creo que por eso no se puede acabar. Luego, solo veo paciente pluripatológico, que es algo que me hace mucha gracia que me diga el cardiólogo, claro, porque él tiene jovencitos de 35 años que le da un infarto. Pues hombre, lógicamente no. Día a día la patología que vemos es del paciente más añoso. No vemos descompensaciones hematoxíticas en un chico de 19 años, eso no es lo más habitual. Entonces, todos tenemos pacientes añosos y medicina interna probablemente en algunos hospitales pues asuma la parte de geriatría, pero creo que es muy bonito el ser capaz de llevar un paciente en el que le fallen 4 o 5 aparatos o sistemas. ¿No tienes tiempo para nada y hay que estudiar mucho? Pues depende. Es una especialidad que hay que estudiar, lógicamente, porque no vamos a abarcarlo todo, como os he dicho antes, no sabemos tanto como el cardio, no sabemos tanto como el digestivo, pero que hay tiempo para lo que tú quieras hacer, para estudiar, para investigar y sobre todo, pues sí, lo que a ti te interese. Luego, hago interna para hacer infecciosas. Pues a ver, creo que el camino para hacer infecciosas más lógico es hacer interna, pero no todo el mundo va a poder acabar haciendo infecciosas exclusivamente en un gran hospital. Entonces, si te gusta, yo creo que lo puedes conseguir, pero que te guste el resto de la interna, que te gusten las insuficiencias cardíacas, que te gusten los EPOC cuando están agudizados, te tiene que gustar un poquito de todo y no solo la TBC, el VIH en estadio SIDA, todo eso yo no me centraría. Las autoinmunes, solo me gusta interna para hacer autoinmunes, que también lo he escuchado. Pues cuidado, que autoinmunes no siempre lo lleva interna en todos los hospitales y hacerlo solo por una subespecialidad yo creo que no sería lo más indicado. A lo mejor lo que hay que hacer es reumatología. Depende un poco lo que quieras. Por último, ¿cuál es mi lista de hospitales? Pues mi lista de hospitales es 1, muchos pacientes, un lugar donde se vean muchos pacientes. 2, donde se libren las guardias. 3, donde la docencia sea activa. 4, donde las sesiones sean de calidad. 5, que haya un muy buen ambiente. Repito, un ambiente es fundamental para que los resis estén bien. 6, que se respeten los derechos de los resis, que sean parte real en el servicio, que da igual si el hospital es grande o pequeño, siempre y cuando se vean pacientes. 9, que me encanta la sensación que llevéis al final cuando veáis el hospital. Ahora aprovechadlo, ir a los hospitales, preguntad, empaparos un poco del ambiente que hay. Si me encanta el residente con el cable, si me dio ese feeling, pues lo cojo. Ese yo creo que sería mi ranking de hospitales, más que decir exactamente cuál de ellos es para mí mejor o peor. Esto es mi lista. Pues nada, con ello tenéis mi email para lo que necesitéis, preguntadles y nada, ha sido un placer estar con vosotros y mucha suerte, os merecéis tener tiempo ahora para decidirlo y a por ello.